En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta nueva modalidad de trabajo de lo que va a ser el ramo de señales y sistemas para Ingeniería y Ejecución Eléctrica para los alumnos y alumnas de automatización, telecomunicación y electrónica. ¿Ya? Esta nueva modalidad de trabajo, a partir de los videos que vamos a ir trabajando semana a semana, son una continuación de lo que ya habíamos estado viendo en el ramo, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que sepan o hayan trabajado o estudiado los materiales previos, ¿ya? Nos vamos a tomar mucho de lo que ya habíamos estado trabajando, ¿ya? Tiene una continuidad, a eso me refiero. ¿Ya? Lo que queda del ramo lo dividí en tres grandes tópicos, o en un gran tópico que vendría siendo el tema de las transformadas que vamos a estar trabajando, pero son tres, en la cual la primera parte sería la transformada de Laplace, la segunda parte sería la serie Fourier y estaríamos terminando con transformada de Fourier, ¿ya? Bueno, el primero de estos tres grandes tópicos, el tópico que vamos a empezar a trabajar hoy y vamos a seguir trabajando por las siguientes semanas, ¿ya? Que es el tema de transformada de Laplace, ¿ya? Bueno, en primer lugar, hablarle un poquito de lo que es la transformada de Laplace, por qué la vamos a estar trabajando y qué tiene que ver esta transformada de Laplace con las señales y sistemas, ¿ya? Bueno, anteriormente, lo último que estuvimos trabajando fueron los temas de convoluciones. De ahí estuvimos trabajando con lo que vendría siendo la convolución de señales continuas y señales discretas, ¿ya? En particular en el EPEP 1 estuvimos trabajando lo que eran las transformadas discretas, así como en el control, y había un ejercicio de continuo también. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el tema o por qué estuvimos trabajándola de esa forma? Mi idea era de que les costara, ya fuera un proceso tedioso de cálculo, que se dieran cuenta que, no sé, muchos de ustedes me dibujaron las convoluciones, otros hacían tablas, nadie me hizo la continua, por ejemplo, que se dieron cuenta que estaba haciendo integrales, era un poquito más difícil, definiendo los límites de la integral, etcétera, 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 ¿ya? Y es verdad, el tema de las convoluciones es un proceso tedioso, es un cálculo matemático mayor, ya lleva de por sí integrales diferenciales, ecuaciones diferenciales, integrales, pueden ahí aparecer exponenciales, cosenos, senos, etcétera, 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 ¿ya? Y estar haciendo las convoluciones para estas señales complejas se vuelve un proceso tedioso, ¿ya? Y ahí donde viene Laplace, nos echa una mano y nos dice, ¿saben qué? Todo esto se puede trabajar de una manera más sencilla, más práctica. Y ahí donde lo eléctrico decimos, es el método que nosotros andamos buscando, ¿ya? Bueno, yo les decía que habíamos estado trabajando el tema de convoluciones y no había sido bastante complejo, ¿ya? Y ahí es donde viene Laplace y nos dice, ¿saben qué? Las convoluciones, si bien son complejas, si bien tienen ecuaciones diferenciales, tienen integrales, etcétera, 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 hay una forma mucho más fácil de trabajarla, ¿ya? ¿Y cuál sería ese modo? Bueno, aplicándole la transformada a Laplace, ¿ya? En particular, y aquí me voy a adelantar un poco, y es donde una de las ventajas que tiene el método, que las convoluciones, al aplicarle Laplace a una convolución, es decir, al hacer el mismo tema de convolución, la cual era la integral desde menos infinito hasta más infinito de mi respuesta escalón del sistema por mi señal de entrada, para conocer su salida, ahora va a pasar a ser una multiplicación, ¿ya? Y de esta multiplicación, de un producto fácilmente calculable, vamos a obtener una función de transferencia, es decir, esta respuesta escalón esta respuesta al impulso unitario, perdón, va a pasar a ser una función de transferencia, la cual va a definir en términos de frecuencia cómo trabaja mi sistema, ¿ya? Eso por una parte nos va a facilitar el tema de la convolución, y por otro lado, que es el otro gran plus, que todas estas ecuaciones diferenciales o modelamiento de los sistemas, ¿ya? Que en nuestro caso estamos trabajando con sistemas LTI, todo este modelamiento van a pasar a ser o se va a transformar en fracciones de polinomios divididos por polinomios, ¿ya? Lo vamos a trabajar más adelante, pero estos polinomios partidos por polinomios son muy fáciles de trabajar, es un cálculo matemático menor,
y nos permiten hacer análisis sobre la estabilidad del sistema, ¿ya? Y eso a nosotros los controlistas o las personas que trabajan en telecomunicaciones nos va a servir de bastante, porque vamos a poder conocer el sistema y saber para qué valores nuestro sistema va a funcionar bien, va a converger, o no nos va a servir, es decir, va a diverger, ¿ya? Eso como un adelanto de lo que vamos a estar viendo, ¿ya? De esta forma vamos a partir explicando qué es la transformada de Fourier, ¿ya? Bueno, Fourier lo que me está diciendo es que si yo tengo una señal definida en el tiempo, yo le puedo a esta señal aplicar el laplaciano, es decir, calcular el laplaciano de f de t, y esta señal va a pasar a ser un f mayúscula de t, ¿ya? Un poquito básico el monito, pero básicamente si tengo una señal f de t en el tiempo, a través de la aplicación de Laplace, puedo llevarla al dominio de la frecuencia, ¿ya? De una f minúscula, importante la notación, f minúscula en el tiempo, al aplicarle en Laplace, f mayúscula en frecuencia. Ya fijarse aquí que aparece una s. Vamos a estar trabajando en eso ya. Bueno, esto es el laplaciano, el cálculo desde el traspaso desde el tiempo hacia la frecuencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define ese término laplaciano? ¿Ya? La aplicación de Laplace va a ser a través de la fórmula desde menos infinito hasta más infinito de mi señal del tiempo por exponencial de menos st de t, ¿ya? Bueno, decir dos cosas primero. Existen dos tipos de transformada de Laplace: la transformada de Laplace bilateral y la transformada de Laplace unilateral. La bilateral se aproxima o es calculada por los dos lados de la integral, es decir, del menos infinito hasta el 0 y del 0 hasta el más infinito, es decir, abarca todo el espacio, ¿ya? A diferencia de su compañera, la transformada unilateral, que es el cálculo desde 0 hasta más infinito, ¿ya? En términos concretos, esta diferencia no es... esta diferencia nos permite, en el caso de la transformada bilateral, nos va a permitir hacer un cálculo de la región de convergencia de mi señal, ¿ya? Esta región de convergencia va a definir dónde o en qué espacio, en qué área de trabajo nuestra función converge, es decir, donde nuestra función funciona como nosotros queremos, y en qué otro espacio va a diverger, es decir, se comporta de una manera en que no queremos, ¿ya? Si nosotros aplicáramos la transformada unilateral, que a veces se ve en la bibliografía también ocuparse, no se puede definir la región de interés, ¿ya? Y nosotros en particular nos interesa saber dónde está definida, por lo tanto vamos a tener que ocupar la función completa, ¿ya? Todavía no termino de explicar la transformada, porque, bueno, puede ser muy linda, hay que calcular la integral de nuestra función multiplicada por la exponencial elevado a menos st. Bueno, ¿qué es este st que aparece aquí arriba? ¿Ya? La s, la variable que aparece aquí arriba, va a tener una parte real y una parte compleja, ¿ya? Que va a estar definida como s igual a sigma más jw. ¿Ya? Bueno, ¿por qué? ¿De dónde nace o por qué sigma más jw? Bueno, vamos por partes. Primero, algunas reglas. Esta es la transformada de Laplace que nosotros vamos a estar trabajando, y hay una condición que nosotros tenemos que tener sí o sí, y es muy similar a las condiciones que nosotros habíamos trabajado en las primeras clases cuando hacíamos los cálculos de energía y de potencia, ¿ya? Cuando decíamos que una señal de energía tenía que ser un valor, no podía tender al infinito. Lo mismo que la potencia, tenían que ser un valor y no tender al infinito, ¿ya? Cuando una señal tiende al infinito, crece infinitamente, pum, se dispara hacia arriba, etcétera, 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 esa señal está divergiendo y no nos sirve, ya no es un proceso de control. Lo que nosotros siempre buscamos es que esa señal converja, ¿ya? En este caso, para que esta nuestra señal converja,
nuestro valor de esta integral debe ser menor a infinito. ¿Ya? Muy importante para cuando estemos trabajando la región de interés. Nuestro valor no puede tender al infinito. ¿Ya? Bueno, quiero explicar un poquito de dónde viene este st, esta variable de acá, aunque la voy a tratar de explicar por ahora, aunque no la vamos a lograr comprender hasta que estemos trabajando serie Fourier. Así que paciencia, ¿ya? Paciencia ahí. Vamos a ir introduciéndonos levemente, bastante de a poco, y vamos a ir madurando ciertos conceptos con el paso del tiempo. Por ahora, quiero hacer un pequeño análisis, y este análisis lo voy a hacer a partir de la fórmula de Euler. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué me dice Euler? Que si yo tengo una exponencial elevada, en este caso, a un valor imaginario, o parte de imaginario, ¿ya? Yo la puedo convertir en un coseno más j seno, o menos j seno, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, primero tengo mi exponencial elevada a menos st. Yo les dije que la variable compleja s tenía una parte real y una parte imaginaria. Parte real, parte imaginaria, ¿ya? Al separar esta exponencial, a partir de sus propiedades, hay una parte que va a quedar fija y una parte que podemos descomponer como cosenos más senos. ¿Ya? Menos, por su signo de acá arriba, j seno wt. ¿Ya? Esto es Euler, ¿ya? Es la propiedad de Euler. Hasta ahí, nada del otro mundo. Y esto lo podríamos escribir a su vez como menos ya, me quedó un poquito bajo, pero ya. Entonces Euler elevado a la menos st tiene su propiedad completa expresada de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo este cálculo? Bueno, analicemos un poquito. ¿Qué pasa si yo tomo esto y lo reemplazo acá arriba? Vamos a hacer el ejercicio. Como que aquí me estaba yendo para abajo, medio chueco. ¿Ya? Al momento de reemplazar en nuestra fórmula original, nos va a quedar que este ft, por un lado, ya voy a escribirlo completo, ¿ya? Hasta el momento solo he reemplazado. Paciencia, paciencia. Bueno. Multiplicando cada uno de los términos, nos quedaría que la integral de menos a más infinito de t por e elevado a la menos t coseno de wt menos j, al ser una constante la puedo dejar afuera, menos infinito hasta más infinito de ft por e elevado a la sigma t seno de wt de t. ¿Ya? Como que había quedado un poquito apretado. Ya. Bueno, ¿qué ganó? ¿O qué es posible obtener de esta separación de los términos? ¿Ya? No es así como se calcula normalmente, ¿ya? Y esta separación la estoy haciendo a modo de explicativo solamente, de que nuestra función f de t
ya nuestra función original en el dominio del tiempo, por una parte, por un lado, va a quedar multiplicando a la exponencial por el coseno de WT, y por el lado imaginario va a estar multiplicando al seno, ¿ya? Es decir, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, es calculando un factor de parecido, ¿ya? Una intensidad. Es decir, esta multiplicación de acá nos va a decir cuánta intensidad, valor numérico, aporta a este exponencial por coseno, y acá nos va a decir cuánto aporta al Euler por coseno de WT, ¿ya? Al final, este valor vendría siendo como una constante de peso sobre los otros valores, ¿ya? Son intensidades, una sobre la parte real y su intensidad sobre la parte imaginaria, ¿ya? Estos son conceptos que vamos a ir madurando bastante cuando trabajemos Fourier, ¿ya? Así que Laplace y Fourier van bastante de la mano. Si se confunden aquí, tiempo al tiempo, ya vamos a ir de poco. Pero por ahora quédense con que Laplace se define a partir de una variable S, que tiene una parte real y una parte compleja, y estas partes real y compleja lo que están haciendo es haciendo un cálculo de intensidad de mi función, o una medida de parecido entre mi parte real y mi parte imaginaria, ¿ya? Bueno, sobre esto mismo, a partir de esto mismo que estamos analizando acá, podemos darnos cuenta que los valores de sigma y WT van a tener un papel fundamental en lo que va a ser el valor de S, ¿ya? Este valor de S de acá. Voy a borrar abajo para que no nos confundamos. ¿Ya? Entonces, este valor de sigma y WT van a tener un papel fundamental en el comportamiento que tenga este exponencial y en cómo se va a comportar su crecimiento, decrecimiento, etcétera, 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 ¿ya? Recordemos que, como lo habíamos visto recién, exponencial por coseno puede generar señales envolventes, como la que vemos aquí en pantalla, envolvente creciente, envolvente decreciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No son muchos los casos, son los que vemos aquí, pero básicamente estos casos van a depender del valor que tome S, ¿ya? Por si lo notan, por si se fijan, en el diagrama que les muestro, en el diagrama en pantalla, hay valores que son estables y valores que son inestables. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay valores en que su crecimiento es controlado, no crece, o sea, un lado, el lado izquierdo me refiero, tiene un comportamiento creciente divergente que tiende hasta el infinito, justamente lo que no queremos, ¿ya? En ambos casos. Mientras que en el plano derecho, ¿ya? Tenemos valores que son decrecientes, ¿ya? O oscilan controladamente, ¿ya? En particular, nosotros lo que estamos buscando son los lugares en donde nuestra señal converge, es decir, donde no hay un crecimiento, una explosión de crecimiento, un crecimiento que tiende al infinito, ¿ya? Dado que las señales que nosotros estamos trabajando son señales causales, y aquí me refiero con que son señales causales, son señales que, dado un periodo de tiempo, se ejecutan. Por ejemplo, dado un t igual 0, un t igual 3, un t igual 5, etcétera, etcétera, un t igual t sub 0, ¿ya? Puede ser 0, lo que queramos, ¿ya? Pero a partir de un tiempo tiene una ejecución, y esta ejecución tiene una acción, genera una acción, ¿ya? Entonces, las señales que nosotros vamos a estar buscando siempre son del tiempo 0 en adelante, o de un tiempo en adelante, ¿ya? A lo que hago referencia es que es de un cierto tiempo hacia su derecha, siempre hacia su derecha, en este caso, solo en este caso, ¿ya? Vamos a entenderlo mejor cuando estemos trabajando los polos de la señal, ¿ya? Pero cada vez que nosotros estemos analizando los polos de nuestra señal o de nuestro sistema, nosotros nos tenemos que fijar en los polos que están en el semiplano de la derecha, ¿ya? A partir de esto mismo, a partir de los polos o del área donde nosotros queremos que la señal converja, deriva lo que se conoce como la región de convergencia, o por su término en inglés, ROC, Region of Convergence, ¿ya?
Bueno, ¿qué es el ROC? Es justamente lo que estamos hablando, el espacio o el área donde nuestra función va a converger. ¿Ya? El ROC o la región donde se produce esta convergencia es una región que nosotros tenemos que especificar siempre. Dado que estamos trabajando con la integral bilateral, siempre vamos a estar generando un ROC, un área específica donde nuestra señal o sistema existe, converge. ¿Ya? Si nosotros no especificamos el ROC, nuestra señal podemos incurrir en calcular o hacer un cálculo en donde la señal diverja y nuestro ejercicio o nuestro sistema esté malo. ¿Ya? Van de la mano, transforma de Fourier y ROC, siempre van de la mano, no puede ir una sin la otra. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que le explicaba, que nosotros estamos trabajando con sistemas causales, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a estar trabajando con lo que está a la derecha de los polos. Lo que esté fuera de los polos o lo que esté en el otro lado del semiplano va a hacer que las funciones diverjan. Ya vamos a trabajar lo del ROC enseguida, porque el cálculo del ROC va directamente de la mano con el cálculo o la determinación de los polos del sistema. ¿Ya? ¿Y qué son los polos del sistema? Bueno, detengámonos un poquito aquí, detengámonos un segundo acá. Yo les dije que la transformada de Laplace nos era útil porque simplificaba bastante los cálculos. Ya hasta ahí no le miento, simplifica bastante los cálculos. ¿Ya? ¿Por qué lo simplifica? Porque nos permite transformar estas ecuaciones diferenciales en los polinomios divididos por polinomios que les hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Acá en la diapositiva de los polos y ceros les presento un ejemplo de lo que vendría siendo un polinomio dividido por un polinomio, es decir, valores constantes, en este caso a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etcétera, 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 que están acompañando a un valor s elevado a 4, s elevado a 3, s elevado a 2, s elevado a 1, s elevado a 0, por ejemplo. ¿Ya? Y en el denominador se repite lo mismo, ¿ya? Son sumas o restas de polinomios, es decir, 5x cuadrado más 4x. ¿Ya? Ahí lo nombré con x, en Laplace lo vamos a estar trabajando con la variable s. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y bueno, hablo de ceros y polos, pero todavía no le he dicho que son los ceros y los polos. ¿Ya? Los polos ya sabemos que son el espacio que nos dicen dónde la función converge o dónde puede diverger. ¿Ya? Pero, ¿cómo los calculo? ¿Cómo llego a ellos? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo para que quede bastante claro. ¿Ya? Vamos a analizar este ejemplo, lo voy a hacer en la pizarra enseguida. Pero primero quiero que hagamos un análisis mental. Si yo tengo una fracción, es decir, un polinomio dividido por otro polinomio, ¿ya? Y hay incógnita arriba y incógnita abajo, valores de x o de s me refiero, ¿cuándo esta función se me va a hacer cero? ¿Ya? La única forma de que una fracción se me haga cero es que el numerador sea cero. ¿Ya? ¿Cómo eso? Sí, solo si el numerador se hace cero, mi fracción se hace cero. ¿Ya? En el caso contrario, que el denominador, es decir, la parte de abajo se haga cero, mi función se indetermina. ¿Ya? Por lo tanto, la única forma de que una fracción se haga cero es que el numerador sea cero. ¿Ya? Hasta ahí fácil. ¿Por qué? Porque si les pregunto cuál es el cero de una función de transferencia, como en este caso, los ceros van a ser el numerador igual a 0 y el valor de ese que corresponda. ¿Ya? Y si quiero obtener los polos, bueno, ¿cuál es el polo? Un polo es un caso crítico. Es un caso donde mi función se indetermina. ¿Ya? ¿Cuándo se indetermina la función? Cuando el denominador es 0. ¿Ya? Acuérdense de eso. Los ceros de la función son cuando la fracción se hace 0. ¿Y cuando la fracción se hace 0? Cuando el numerador es 0. ¿Cuáles son los polos del sistema? Los casos críticos, donde la función se indetermina. ¿Cuándo se indetermina una fracción? Cuando el denominador es 0. ¿Ya? Analicemos el siguiente caso. Analicemos el siguiente caso. Tenemos una función definida en Laplace, ¿ya? La cual es 2s más 4 dividido en s cuadrado más
4 veces más 3. ¿Ya? Bueno, si tomamos el ejercicio así como está, como se lo estoy dando, no dice mucho. ¿Ya? De hecho, yo no, a simple vista me costaría, sería muy difícil que yo viera el polo. ¿Ya? Y es lo que les va a pasar a ustedes. ¿Ya? Muchos de los cálculos, muchos de los ejercicios requieren adaptar un poco esto para ver mejor de manera los ceros y los polos. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a factorizar. ¿Ya? Bueno, el numerador es fácil porque lo factorizamos por 2. ¿Ya? Y el denominador lo vamos a escribir como una multiplicación de dos sistemas. ¿Ya? El primero, S por S. Y bueno, este sistema es bastante simple, lo podríamos factorizar como S más 3 más S más 1. S cuadrado, 3S más 4S, perfecto. ¿Ya? Ya lo tenemos factorizado. ¿Ya? Ahora, queremos buscar los ceros. Ya le dije que encontrar los ceros es lo más fácil. ¿Por qué? Porque basta hacer el numerador igual a 0. ¿Ya? Me quedaría S más 2 igual 0, S igual menos 2. Por lo tanto, un 0 de mi sistema, un 0 del sistema, los ceros van a ser los S igual menos 2. ¿Ya? Sin problema. Por otro lado, si quisiéramos calcular los polos, tengo que hacer el denominador igual a 0. Dado que es una multiplicación de dos factores, basta con que alguno de ellos sea 0 para que mi resultado sea 0. Así que lo analizo de forma separada. Si S más 3 es igual a 0 o si S más 1 es igual a 0. En este caso me daría un polo en menos 3 y en este caso me daría un polo en menos 1. Es decir, si S toma el valor menos 3, indetermina mi función. Si S toma el valor menos 1, indetermina mi función automáticamente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos dos polos del sistema y un 0. ¿Ya? Vamos a resumir aquí. Ceros es igual a menos 2 y polos. Tenemos polos múltiples en S igual a menos 3 y en S igual a 1. Menos 1, perdón. ¿Ya? Bueno, ¿de qué me sirve buscar los polos y buscar los ceros? En particular, los polos nosotros debemos graficarlos. Y los graficamos en un plano real imaginario, ¿ya? En donde en el eje X graficamos la variable real, es decir, la parte sigma de S, y en el eje imaginario la parte imaginaria de S. ¿Ya? Este es el plano de S. Plano de S. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es ahora fijar los valores de los polos. Tenemos un polo en menos 3 y tenemos otro polo en menos 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo graficamos y tomamos los semiplanos que se encuentran a la derecha de mis polos. Es decir, de aquí hacia allá y de allá hacia acá. ¿Ya? Es decir, con S menos 3 estamos tomando todo esto, así ya, y con el otro estamos tomando los valores de acá hacia allá. Ya. Se ve un poquito raro, le he dicho que no les pego mucho el dibujo, pero lo intento. ¿Ya? Lo intento más o menos. Bueno, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta del sistema? Yo tengo que ver dónde se interceptan estos dos valores. Es decir, para qué valor o cuál sería mi respuesta general del sistema. Si yo dijera que estoy acá, que va del menos 3 hacia allá, no estaría considerando los valores entre el menos 1 y el 3. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que tomar la intercepción. Es decir, los valores desde 1 hacia allá, ya que en este lado se cumplen ambas restricciones. ¿Ya?
tengo que hacer valer las restricciones tomando la intersección entre las dos. Por lo tanto, si uno está en menos 3 y la otra en menos 1, y esto va hacia allá, y esto también va hacia allá, la intersección de los dos sería solo acá. Por lo tanto, mi región de convergencia sería para los S mayores que menos 1. ¿Ya? Y de esta forma es como yo determino la región de convergencia de mi señal. ¿Ya? Un caso sencillo, pero práctico de cómo tenemos que encontrar los ceros, polos y la región de convergencia. Siguiendo. Ya. Ahora que ya sabemos, no tan en profundidad, pero ya sabemos lo que es la transformada de Laplace, que cómo se aplica, ¿ya? Cuál es su integral, que esta transformada de Laplace bilateral en nuestro caso va a tener una región de convergencia que siempre necesitamos especificar al momento de trabajar la transformada y cuál es la forma de encontrar esa región de convergencia a través de los polos y los ceros, ¿ya? También dijimos que esta transformada de Laplace nos va a beneficiar, nos va a ayudar bastante en la simplificación de los cálculos de las ecuaciones diferenciales, debido a que las vamos a trabajar desde ahora en adelante, en Laplace por lo menos, como polinomios divididos por polinomios. Y bueno, ¿cuál es la otra ventaja? Que también la vamos a estar analizando y la vamos a trabajar bastante más adelante, es que de ahora en adelante las convoluciones, esas convoluciones que tanto nos costaron trabajar para la primera prueba, van a ser sumamente fáciles de trabajar en Laplace, porque pasan a ser solamente una multiplicación. ¿Ya? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a empezar a calcular, a aplicar la integral de Laplace a cada una de las señales que conocemos. Esto con tal de generar una tabla que podamos ocupar siempre. ¿Ya? ¿Por qué una tabla? Porque yo al calcular la transformada de Fourier de señales específicas como coseno, seno, una función f de t igual t, por ejemplo, una función f de t igual 1, u de t, una función rampla, etcétera, 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 al encontrar su transformada a través de la integral de Laplace, ¿sí? Su respuesta, lo que vamos a estar encontrando en el dominio de la frecuencia, va a ser siempre la misma. Es decir, yo la puedo aplicar de ahora en adelante a través de una tabla y es conocida. ¿Ya? No es necesario estarla calculando siempre a partir de su integral. Lo que vamos a estar haciendo nosotros va a ser calcularla a partir de su integral, paso por paso, entenderla bien, comprender bien dónde viene, cómo nace, y una vez que ya sepamos calcularla bien, la vamos a empezar a aplicar por tabla. ¿Ya? Bueno, dicho esto, lo que estaríamos haciendo ahora sería calcular a cada una de las funciones que conocemos. ¿Ya? Ya. Bueno. Voy a tomar un pequeño break. Bueno. Continuando, lo que vamos a hacer a continuación, como se dijo, va a ser empezar a calcular las transformadas para señales que comúnmente estuvimos utilizando. ¿Ya? Y vamos a partir con la señal escalón unitaria. Entonces, número 1, señal escalón unitario. ¿Ya? ¿Qué era la señal escalón unitario? La señal que nosotros definimos como el accionar de un interruptor. Es decir, una señal que vale 0 antes de un determinado tiempo, y cuando yo ejerzo una acción, si es un interruptor por ejemplo, pasa a tener un valor igual a 1. ¿Ya? Esta función escalón unitario nosotros la definimos como u de t, y dijimos que esta señal va a valer 0 para los valores menores que 0, que t igual a 0, y va a valer 1 para los valores mayores o iguales a 0. ¿Ya? Gráficamente, para que no nos perdamos y sepamos lo que estamos trabajando, es una señal que vale 0 antes de t igual a 0, y en el valor t igual a 0 la función pasa a tener un valor de 1. ¿Ya? Esta es la función u de t. ¿Ya?
Perfecto. ¿Cómo le calculo su transformada de Laplace a la función? Aplicando la fórmula integral. Es decir, yo quiero calcular mi f mayúscula de s, o el laplaciano del u de t, la cual, por definición, sería la integral desde menos infinito hasta más infinito de u de t por e elevado a la menos st de t. ¿Ya? Ahora, aquí estoy aplicando mi transformada a Laplace. Yo sé que mi función que quiero transformar, el u de t, vale 0 para los valores menores que t igual 0. Por lo tanto, los valores desde menos infinito hasta 0 van a ser 0. Y los valores desde 0 hasta más infinito van a ser 1. Por lo tanto, yo podría escribir esa integral, o una integral de 0 hasta más infinito, 1, que es el valor que toma u de t para estos valores, por e elevado a la menos st de t. ¿Ya? Lo cual sería el cálculo de 0 hasta más infinito de solamente el e elevado a la menos st de t. ¿Ya? La integral de este valor va a ser e elevado a la menos st dividido en menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Se los dejo. ¿Ya? Evaluado de 0 hasta más infinito. Chicos, chicas, me interesa que calculen esta integral. Me interesa que sepan que la integral del euro elevado a la menos st vale esto. ¿Y por qué? ¿Ya? Es fundamental, deberían saberlo, deberían conocerlo. Lo vamos a estar trabajando de ahora en adelante, así que ojo aquí, muchachos. ¿Ya? Y me gustaría evaluar. ¿Qué pasa si evalúo e elevado a la menos st en más infinito? Yo al estar elevando un valor, estoy reemplazando t por si acaso. ¿Ya? Acuérdense, la integral era con respecto a t. Si t tiende al infinito y queda una exponencial elevada a menos infinito, esto va a tender a ser 0 siempre. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de cuando t tiende a infinito, la exponencial negativa va a valer 0. ¿Ya? Por otro lado, menos el valor evaluado en 0. Euler evaluado en 0, Euler elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Dividido en menos s. Perdón, s. ¿Ya? Lo cual sería igual a 1 partido por s. Y así es como encontramos la transformada de Laplace de un u de t. 1 partido por s. ¿Qué les dije yo? Cada vez que nosotros calculáramos una transformada, necesitamos especificar en el mismo instante su región de convergencia. En este caso, lo voy a anotar aquí. Nuestra región de convergencia va a estar dada por los polos. ¿Ya? Podemos hacer el cálculo, escribir esto, fijar el polo, en este caso el polo está en s igual 0, y nosotros queremos los valores que están a la derecha. Por lo tanto, su región de convergencia, su ROC, va a estar dado por los valores de s, mayores que 0. ¿Ya? Y aquí voy a hacer un alto. Pero no por la función. A ver. Ya.
déjame explicar esto un segundo. Tenemos nuestra señal original, u de t, la aplicamos sobre Laplaciano, es decir, queremos encontrar el f mayúscula y lo aplicamos sobre su integral. Como el u de t no tiene valores definidos de 0, todo lo que está antes pasa a ser 0, mientras que los valores que estén posteriores a 0 van a valer 1. Es decir, solamente nos queda el cálculo de la integral del e de t, del Euler de t, exponencial de t. ¿Ya? Bueno, calculamos, evaluamos más menos infinito y llegamos a nuestro resultado. Este resultado que nosotros obtuvimos, voy a borrar aquí un segundo. Ese resultado que nosotros obtuvimos es el resultado directo de aplicar la transformada a u de t. ¿Ya? Los reales de S mayor que 0, siempre se habla de los reales de S, ¿ya? Esto es porque nosotros solo graficamos en este plano, ¿ya? No nos movemos hacia arriba o hacia abajo, por eso hablamos de los reales de S, ¿ya? El resultado directo de aplicar la integral. Por lo tanto, si a futuro yo les pido o les calculo calcular la transformada de Laplace de esta función, no es necesario hacer el cálculo de la integral. Basta que me vaya a mi tabla, que la vamos a estar trabajando ahora en adelante. Bueno, a partir de que nosotros hagamos los cálculos en adelante, es conocida y se puede aplicar directamente. ¿Ya? Es una de las ventajas del método. ¿Ya? Bueno, ahí ya tenemos el escalón unitario y con eso terminamos esta transformada. ¿Ya? Antes de pasar a la transformada siguiente, voy a hacer un pequeño alto y quiero explicar un cálculo. Bueno, le acabo de decir que lo trabajaban como tarea exacta, bla bla bla, pero sobre la misma cometí el error. Así que lo voy a explicar enseguida. ¿Ya? Teníamos la integral de 0 a más infinito del exponencial de menos st de t. ¿Ya? Bueno, ¿cómo trabajo esta exponencial? ¿Ya? Primero partamos de lo que sabemos. ¿Ya? Nosotros sabemos que la integral de e elevado a x es igual a e elevado a x dividido por la derivada de x. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, si nosotros estamos integrando una exponencial, va a quedar la misma exponencial, elevada a exactamente lo mismo, pero va a quedar dividida por la derivada de lo que tenemos arriba. ¿Ya? En este caso, nosotros en la parte superior nos va a quedar exactamente lo mismo, ¿ya? Dividido en la derivada de lo que está arriba y la derivada con respecto a t. La derivada con respecto a t de esto es solo el menos st, menos s, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, de esta forma nos queda su respuesta. ¿Ya? Un segundo más. Ok. Sabemos que la integral de Euler elevado a la menos st es menos Euler elevado a la menos st partida en s. Perfecto. Lo calculamos, lo obtuvimos y eso está correcto. ¿Qué nos falta? El evaluar. ¿Ya? Yo les dije que lo estaba evaluando de 0 a más infinito. Lo hice un poco rápido, así que lo quiero explicar más en detalle. Dejemos el signo menos afuera. Evaluamos el primer Euler en más infinito, pero dado que este elevado a una exponencial negativa, lo voy a pasar al denominador. Lo voy a pasar al denominador de forma positiva. ¿Ya? Lo mismo al otro lado. ¿Ya? ¿Por qué lo escribí dos veces? Porque este es el que voy a evaluar en infinito y este es el que voy a evaluar en cero. ¿Ya? No se hace así generalmente, pero para que lo entiendan.
si yo evalúo este exponencial en infinito, esto está creciendo hasta el infinito. Si yo tengo algo que está en el denominador creciendo a infinito, significa que todo esto va a tender a ser cero. Porque en el denominador tengo un valor muy grande, ¿ya? Y en el numerador tengo una constante. Por lo tanto, al tener una constante dividida en infinito, se me hace cero, ¿ya? En el otro caso estoy elevando a 0 un Euler. Euler elevado a 0 es 1. Por lo tanto, de ahí nace el menos menos más 1 dividido en S, ¿ya? Pero me interesa que sepan esto. Si yo tengo en el numerador, arriba, menos infinito, esto tiende a 0. Si tengo en el denominador Euler elevado a infinito, esto tiende a infinito y todo esto vale a 0. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Es como yo voy jugando con el exponencial, pero lo quería explicar para que se viera un poco más. Bueno, en segundo lugar, como segunda función a trabajar, a llevar al dominio de la frecuencia, vamos a estar trabajando la función Rampla, la señal Rampla, perdón. Señalo función. La función Rampla es una función o una señal la cual va a valer 0 antes de 0 y llegado al tiempo determinado de accionamiento se va a comportar como una rampla. ¿Y cómo se comporta una rampla? Se comporta como f de t igual t, es decir, tiene un comportamiento de crecimiento lineal. ¿Ya? Este RT lo voy a definir como R minúscula, ¿ya? Que va a valer 0 para los valores antes de t igual 0 y va a valer t para los t mayores que 0. ¿Ya? Hasta ahí nada del otro mundo. ¿Ya? Si yo quiero encontrar la transformada de esa señal, lo que tengo que hacer es aplicar su fórmula integral. Es decir, si tengo R minúscula en el tiempo y quiero encontrar su transformada, es decir, su R mayúscula en el dominio de S, basta con que yo encuentre su integral de RT por E elevado a la menos ST de T. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que para los valores menores que T0 vale 0 y para los valores mayores o iguales al valor de accionamiento, en este caso T igual 0, va a valer T. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo le digo a una función que solo tiene valores, solamente existe para los valores mayores que T sub 0? Es tomando la función, en este caso T, y multiplicándola por un U de T. Es decir, para los valores desde menos infinito hasta 0 vale 0, así que no lo voy a escribir. Pero para los valores desde 0 hasta más infinito, la función vale t. Y como yo estoy trabajando los valores solamente desde 0 en adelante, este t lo tengo que multiplicar por 1 de t. Ya, por formalidad. Por lo que mi cálculo lo tendría que especificar de la siguiente forma. ¿Ya? Este es el cálculo que yo tengo que hacer a fin de cuentas. Ya, vamos a borrar un poquito aquí para trabajar con más espacio. ¿Y qué queda? Bueno, como yo resuelvo esta integral, bueno, no es una integral que nosotros podamos calcular rápidamente o con las propiedades que conocemos, por lo tanto tenemos que ocupar sustitución por parte, más conocida o acá la vaquita. ¿Ya? Ya. ¿Cómo ocupar la vaquita? Y que esto es una gran interrogante. Yo he visto miles de personas que dicen que saben aplicar la vaquita y no lo aplican bien. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Que la vaquita lo que busca es bajarle el grado, ¿ya?, a la función que nosotros queremos trabajar. ¿Y a qué me refiero con bajarle el grado? ¿Ya? Generalmente nosotros tenemos que aplicar la sustitución por parte o la vaca en señales que sucede esto. Tenemos una señal polinómica como un t cuadrado, un t cubo, etcétera, etcétera, etcétera,
multiplicado por un Euler, o a veces está multiplicado por un coseno, o a veces por un seno, ¿ya? O las mismas funciones hiperbólicas. Ya, ¿qué sucede con estas funciones seno, coseno, Euler o todo lo hiperbólico? ¿Ya? ¿Qué sucede? Que cuando yo los derivo o los integro, vuelven a aparecer funciones trigonométricas, ¿ya? Son recursivas. Yo integro, derivo y voy a pasar de seno a coseno, de coseno a seno, de seno a coseno, etcétera, etcétera, etcétera. Versus las funciones que son como la de t, la cual yo las derivo y le bajo el grado, ¿ya? Entonces, papeo, de aquí para adelante, cuando yo aplico la vaca, siempre a la variable que voy a derivar, es decir, a la variable u, que va a pasar a ser un du, yo busco bajarle el grado. Es la variable a la que yo le puedo bajar el grado. ¿A cuál puedo bajarle el grado en este caso? A la de t. Porque si tengo un t y lo quiero bajar de grado, pasa a ser de grado 0. ¿Ya? Y la variable que voy a integrar es mi variable que va a ser recursiva. En este caso, una variable que yo, aunque la integre o la derive, va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, mi b va a ser e elevado a la menos s partido en menos s. Sí, ¿ya? Bueno, ¿qué hago ahora? Aplico la vaca. Un día vi una vaca sin cola, vestida, ¿ya? Y me estoy comiendo los signos. Los valores de integración. ¿Ya? Sí, me falta acá todavía, pero con menos, más, y me va a quedar un 1 partido por s. Voy a borrar un segundo. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí y voy a borrar. No. Voy a borrar aquí para escribir el resultado sobre la misma. Menos t más 1 partido por s. Y de esta integral vuelve a salir un menos s hacia afuera y un s. Por lo tanto me queda un s cuadrado. Lo voy a hacer por parte mejor. Más. Y esa integral me va a dar y todo evalúa de 0 hasta el infinito. Vamos a borrar aquí la vaquita para que no sepan que la ocupamos. Y bueno, nos queda ordenar menos t elevado a menos t partido por s más menos e elevado a menos st partido por s cuadrado. Y todavía todo por evaluar. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos falta ahora? Evaluar. De no se me está acabando el espacio, así que menos t elevado a la menos st dividido en s menos e elevado a la menos st dividido en s cuadrado, y todo por evaluar. Ya. Ya. Bueno, veamos qué pasa con la primera parte. Evaluando en más infinito. Primero partamos acá. T evalúa en más infinito, tiende al infinito. ¿Cierto? T tiende al infinito. Y la exponencial evaluada en menos infinito tiende a 0. ¿Cierto?
porque es negativa. Por lo tanto va decreciendo hasta llegar a 0. ¿Ya? 0 por infinito, 0. Por lo tanto esta función, esta parte evaluada en más infinito es 0. Menos esta parte. Lo mismo, Euler exponencial elevado a menos infinito vale 0. Por lo tanto, 0 también. La parte evaluada en más infinito me da 0. Menos la segunda parte evaluada en 0. T igual T evaluada en 0, 0. 0 por 1, 0. Por lo tanto, esto es 0. Menos Euler evaluado en menos 0 o 0 es 1. Por lo tanto, me quedaría 1 dividido en ese cuadrado. ¿Ya? Todo esto es 0. Esto es 0. Menos con menos, más. Más 1 dividido por ese cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí llegamos al cálculo de transformada de mi función Rampla, o mi función t. ¿Ya? Ahora, yo les dije que no estaba completo el ejercicio hasta que encontráramos la región de convergencia. Bueno, ya estaba un poquito más habilidoso en esto del cálculo de convergencia y nos damos cuenta que si ponemos S en el plano, tenemos que estar a la derecha. Si pongo S, en este caso, mi polo sería 0. Por lo tanto, mi región de convergencia sería los reales de S mayores que 0. ¿Ya? Ahí vamos a estar definidos y vamos a estar trabajando en su convergencia. ¿Ya? Y va a existir la señal. Bueno, ahí tenemos, por último, ya para escribirlo formalmente, vamos a decir que si tenemos una señal T, que pasó a ser R mayúscula, perdón, ¿ya? Era T, y su transformada en Laplace vendría siendo 1 partido por S cuadrado con una región de convergencia para los reales de S mayores que 0. Y ahí tendríamos escrito el resultado formalmente. ¿Ya? Por lo tanto, ahora si en algún futuro, en algún ejercicio, en algún sistema que estemos trabajando, nos aparece una T solita y la queremos encontrar su función de transferencia, o sea, perdón, su transformada de Laplace, ya sabemos que la transformada de Laplace de un T es un S cuadrado, 1 partido por S, 1 dividido en S cuadrado, ¿ya? Con una región de convergencia para los S reales mayores que 0. ¿Ya? Bueno. Continuando, vamos a trabajar, como en caso 3, mi cálculo de la transformada de una señal exponencial. ¿Ya? Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Y vamos a borrar acá. Por lo tanto, número 3, señal exponencial. ¿Y cuál es la señal exponencial? Bueno, la vamos a definir como f de t igual a e elevado a menos at, donde a ya. Vamos a trabajar la siguiente función exponencial, Euler exponencial elevado a menos at, ¿ya? Donde a es un número real, por si acaso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que estamos haciendo, ¿ya? Queremos calcular f de t y llevarlo a su transformada de Laplace, es decir, encontrar su f mayúscula de t. Y nuestra f mayúscula de t va a estar dado por la integral de menos hasta más infinito. ¿De qué? De mi señal f de t. Es decir, mi e elevado a t, a la cual siempre le vamos a tener que ir agregando el apellido. ¿Y cuál es el apellido? U de t. ¿Ya? ¿Por qué le agrego el apellido? Señales causales. ¿Ya? Señales que se activan después de una ejecución. ¿Ya?
e elevado a la menos st de t. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el u de t, lo mismo, me corta, me hace automáticamente los valores desde menos infinito hasta 0, 0. Por lo tanto, esta integral rápidamente se transforma en una integral de 0 más infinito de e elevado a t por e elevado a la menos st. ¿Ya? Ahora, juntando las cosas un poquito para hacerlas más prácticas, nos va a quedar la integral de 0 hasta el más infinito de Euler elevado a la menos s más a por t de t. Voy a ir borrando para que me quede un poco baja la pizarra, así que ya sabemos que esto es igual a esto. Y lo que sigue es simplemente integrar. Ya sabemos que la integral de una función exponencial es la misma función exponencial, que es exactamente igual sin ningún cambio en el numerador, y en el denominador pasa el argumento derivado. Como estamos derivando con respecto a t, es el t que baja de grado y el menos paréntesis a más s queda tal cual. ¿Ya? Y todo esto evaluado desde 0 hasta más infinito, por supuesto. ¿Ya? Bueno, este signo menos lo vamos a dejar escrito adelante y lo demás lo vamos a dejar igual. Vamos a partir evaluando en más infinito. El primer caso. Tengo una exponencial elevada a un menos, estos son valores, infinito. Euler elevado a menos infinito, 0. Por lo tanto, la primera parte se hace 0. Menos la función evaluada en 0. Euler elevado en 0, 1. Esa es la primera, menos la segunda. Esta parte me queda 1. Mantengo el signo de acá adelante y divido en el denominador a más s o s más a, que es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, eso es 0 y mi función queda positiva. Por lo tanto, la respuesta sería s más a. ¿Ya? Déjenme borrar un segundo para que quede un poco más claro. Porque de igual forma me quiero detener a explicar esto un segundo. Ya sabemos que si tenemos en el tiempo tenemos una función en el tiempo, le aplicamos Laplace y obtenemos su función en el dominio de S. Es decir, si acá teníamos un e elevado a menos at, ¿ya? En el dominio de Laplace esto sería S más A. ¿Qué me falta? La región de convergencia. ¿Qué voy a hacer? Calcular los polos. ¿Cómo calculo los polos? Hago el denominador igual 0. En este caso el denominador es S más A. S más A igual 0 es igual a menos A. ¿Qué hago? Tomo el plano, grafico menos A y digo que de menos A hacia la derecha va a ser mi región de convergencia. ¿Ya? Por lo tanto, mi ROC va a estar dado por los reales de S mayores que menos A. ¿Ya? ¿Por qué les digo que me quiero detener un segundo aquí? ¿Ya? ¿Por qué? Y como nos vamos a dar cuenta más adelante, ¿ya? Muchos de los casos
que de las señales que nosotros queremos transformar tiene un exponencial de AT, ¿ya? Pero este exponencial de AT genera algo bastante peculiar en lo que son las transformadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este exponencial que multiplicaba la exponencial de la misma transformada de Laplace genera un desplazamiento, ¿ya? ¿Y qué me refiero con que tiene un desplazamiento? Me refiero a que si acá en el tiempo yo tengo un exponencial elevado a menos AT, en frecuencia me está desplazando mi variable S original, me la está desplazando a unidades hacia la derecha. Menos AT aquí, más AT acá. Ya, pasa siempre. Lo vamos a seguir viendo más adelante, va a aparecernos muchas veces más adelante, pero por ahora quédense con que una función que tiene multiplicando un Euler en el tiempo, en este caso, en este formato, AT o menos AT, cualquiera de los dos casos, en el dominio de Laplace, me genera un desplazamiento de mi variable S en A unidades hacia la derecha o hacia la izquierda. Y lo vamos a seguir trabajando, pero quédense con que una función Euler en el tiempo me genera un desplazamiento en frecuencia. Y esto es otra de las ventajas de aplicar Laplace o Fourier, ¿ya? Señales complejas o exponenciales en el tiempo generan un desplazamiento simple en unidades en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Bueno, les comentaba que la función exponencial, cuando multiplicaba una función, le generaba un desplazamiento, ¿ya? Y qué mejor ejemplo que hacer un ejercicio. Y este va a ser nuestro cuarto caso. Bueno, continuando con el curso, la siguiente transformada que deberíamos trabajar sería t por exponencial de EAT, ¿ya? En la diapositiva dejo una forma de hacerlo y que quiero que la revisen y que la miren. Ojalá la puedan trabajar, pero la vamos a estar haciendo de otra manera que en la pizarra, ¿ya? ¿Por qué la vamos a estar haciendo de otra manera? Porque vamos a estar haciendo referencia de una propiedad que le acabo de explicar, que es la propiedad de que una señal multiplicada por un exponencial ya en el tiempo está generando un desplazamiento en frecuencia. Y quiero que quede bien claro cómo se va a trabajar esto de ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo de que una señal que tiene multiplicado un exponencial genera un desplazamiento en frecuencia, significa que esta misma señal yo la puedo trabajar como una señal t, ya, encontrar su transformante, trabajarla solamente como t, pero haciendo la consideración, ya, de que este exponencial en frecuencia, como lo habíamos visto en el caso anterior, si me permiten devolverme un slider, ¿ya? Como en el caso que habíamos visto anteriormente, donde la transformada de señal exponencial generaba un desplazamiento en menos a sobre s, ¿ya? En este caso, nosotros también estamos multiplicando por exponencial elevado a menos e a t, por lo tanto en frecuencia, ¿ya? Nuestro valor, nuestro resultado, que antes era s, ahora va a pasar a ser s más a, s menos a, perdón, ¿ya? Ya, a los que le quede la duda por qué exponencial pasa a ser S menos A, por favor revisen la slide número 11, ¿ya? Ahí lo estamos haciendo. Y lo estamos volviendo a aplicar, o lo vamos a aplicar sobre la slider 12, ¿ya? Entonces, cuando vemos que tenemos una función que nos están pidiendo calcular y está multiplicada por una exponencial, estamos generando un desplazamiento en frecuencia en A unidades, ¿ya? A unidades que viene expresada en el exponente de la exponencial, ¿ya?
Bueno, entonces nos queda solamente la T. Y esta T, nosotros como ya la habíamos trabajado, ya tiene, como la habíamos trabajado en la slider, en la slider 10, cuando calculamos la rampla, ya la transformada de T la transformada de T era 1 partido por ese cuadrado. Por lo tanto, la transformada de nuestra T que tenemos acá sigue siendo 1 partido por ese cuadrado, con la consideración que ahora S va a valer S menos A. Entonces, donde tenemos nuestra variable S, la variable de frecuencia, todavía tenemos que reemplazarla por S menos A. Y donde haya aparecido una S, ahora va a quedar una S más A. ¿Ya? Por lo tanto, mi transformada original, que era la que estamos calculando, la transformada de t por exponencial de a la menos at, va a pasar a tener una transformada en frecuencia de 1 menos a 1 dividido en s menos a al cuadrado. ¿Ya? Se entiende un poquito cómo esta exponencial me va generando, esta exponencial que está multiplicando en el tiempo a una función cualquiera, me va a estar generando este desplazamiento en la frecuencia. ¿Ya? Nuevamente, no hay un cálculo de una transformada sin encontrar los polos para definir su rol. ¿Ya? En este caso, nuestro polo va a estar en S menos A, S igual a, por lo tanto va a estar para los reales de S mayores que para los reales de A. ¿Ya? Recordemos, no hay transformada sin definición de Rho. ¿Ya? Por ahora lo que estamos haciendo es hacer el cálculo de cómo se obtienen las transformadas para luego aplicarlas a futuro, así como acabamos de aplicar la transformada de T. ¿Ya? Bueno, sigamos calculando nuestra transformada. Otra transformada que vamos a ocupar constantemente va a ser la transformada de la señal coseno. Y para trabajar con las funciones trigonométricas y hacer el cálculo de sus transformadas, vamos a necesitar trabajar las funciones cosenos, y también cuando estemos trabajando con el seno, las vamos a tener que trabajar como sumas de exponenciales. ¿Ya? En ese sentido, recordar que el coseno de WT lo podemos expresar como e elevado a la jWt más exponencial de menos jWt dividido en 2. ¿Ya? Como nosotros queremos estar trabajando, queremos realizar su análisis en el dominio del tiempo, ya le añadimos el ut para denominar que nuestra función es causal. ¿Y qué nos bastaría hacer? Si queremos encontrar su transformada, bueno, aplicamos la integral desde menos infinito hasta más infinito de, bueno, ya lo escribimos coseno de WT, que era lo que queríamos calcular. Voy a escribir directamente su transformada, y el u de t lo voy a simplificar con los valores negativos de la integral. ¿Ya? Me va a quedar jWt más e elevado a la menos jWt dividido en 2 de t. Por e elevado a la menos st de t. ¿Ya? Bueno, ¿qué me queda hacer? Tengo que separar las funciones. ¿Ya?
esta forma, vamos a definirlas como dos integrales. Vamos a dejar el medio afuera. Y me va a quedar, bueno, la primera integral de 0 a más infinito de exponencial de JW por exponencial de menos ct más la integral de 0 a infinito de exponencial de menos JWT por e elevado a la menos st dt. ¿Ya? Hasta el momento lo que hice fue, bueno, estaba buscando la transformada de coseno WT, y nosotros sabemos que, bueno, este coseno lo podemos representar como suma de dos exponenciales de signo elevado a signos contrarios dividido en dos. Reemplazando en mi fórmula de Laplace, mi integral de Laplace, separando las integrales para poder encontrar su transformada, ahora solo nos gustaría resolver la integral. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Vamos a factorizar los exponentes, ya, para que nos quede lo más sencillo posible de factorizar. Ya. Ya. Por lo tanto, ahora nos falta la integral. Mantenemos el medio afuera y nos queda la integral del exponencial, bueno, queda la misma exponencial dividido en JW+, ¿ya? Más la misma exponencial dividido en JW más S, el signo menos que queda acá, lo voy a poner acá afuera. Y todo esto valor a 0 a más infinito. Ya. Vamos evaluando. El valor de acá arriba, primero vamos a invertir el orden para que nos te queden todos del mismo fórmula, ¿ya? En este caso, esto está sumado, lo voy a escribir al revés. S más J omega, esto también lo escribo al revés, solamente para que me quede S más algo, ¿ya? Y así ver más claro el ejercicio. Ya, aquí lo mismo. Voy a escribir S, S menos JW, con un signo menos adelante. Y aquí lo mismo. Menos S más JW. Ya, este signo menos que acabo de sacar acá, lo voy a escribir acá arriba. Ya. Y este signo menos y este signo menos lo voy a escribir afuera. Es decir, manteniendo los signos, nos va a quedar algo así.
¿Ya? Y así dejamos todo en el mismo formato. Y con lo cual ya podemos empezar a evaluar. ¿Qué me interesa evaluar aquí? En los infinitos. ¿Ya? Exponencial elevada a menos infinito, 0. ¿Ya? La primera. Más la exponencial elevada a menos infinito, el menos infinito que tiene que quedar acá, 0. Menos lo que vamos a evaluar en 0. ¿Ya? Primera función evaluada en 0, esto se me hace 0. El exponente, por lo tanto esto es 1, me quedaría 1 sobre S menos JW. Más lo mismo, ¿ya? Me va a quedar un 1 y abajo me va a quedar S más JW. ¿Ya? Bueno, ordenando un poco los resultados que hemos obtenido, lo voy a borrar aquí arriba. Vamos a, bueno, el B en submedio queda acá afuera. Y en los paréntesis nos está quedando otro menos, por lo tanto pasa a ser más. Y tenemos 1 partido en S menos JW más 1 dividido en S más JW. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, el 1 medio lo mantenemos afuera y multiplicamos. Todo vamos a multiplicar cruzado, quedando S menos JW más S menos JW dividido en S menos JW y S más JW. ¿Ya? Bueno, aquí se nos van los J, nos quedan 1 medio, arriba quedan 2S, ¿ya? Estos dos se van a ir, y abajo nos va a quedar, bueno, tenemos una suma por diferencia, nos va a quedar el primer valor al cuadrado menos el JW al cuadrado. Y esto nos va a dar por resultado S dividido en S más el cuadrado. ¿Ya? ¿De dónde nace este W al cuadrado? Bueno, recordemos que JW cuadrado sería J cuadrado por W cuadrado. Y J es el variable, el valor menos 1, es el valor imaginario raíz de menos 1. Por lo tanto, el cuadrado queda menos, o sea, queda solamente el signo menos, W cuadrado. ¿Ya? Y menos con menos me transforma el signo en más. ¿Ya? Bueno, de esta forma encontramos que la transformada de coseno es S dividido en S cuadrado más JW. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, de esta forma definimos cuál es la transformada de la clase de una señal o de una función coseno de WT. ¿Ya? Ya les dije que no hay transformadas sin definición de la región de convergencia, por lo tanto necesitamos analizar los polos de esta función. ¿Ya? Hacemos igual a 0 el denominador, nos quedaría que menos omega más menos omega
bueno, este S cuadrado igual a menos W cuadrado. La única forma de que un S cuadrado pase a ser menos W cuadrado es que sea un JW. ¿Ya? Si fuera S igual a JW, me quería JW al cuadrado menos W cuadrado igual a menos W cuadrado. Por lo tanto, uno de los polos de mi señal es el S igual a JW. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un polo imaginario, este polo es imaginario, por lo tanto, está definido dentro del plano imaginario este polo. Por lo tanto, en este caso, el ROC serían los reales mayores que cero. ¿Por qué los reales mayores que cero y no el imaginario? Porque, si se han dado cuenta, cuando graficamos el plano imaginario y el plano real para buscar los polos, siempre marcamos sobre el eje X y ahí vemos la vertical. ¿Ya? Eso es porque estamos trabajando con los números reales. En este caso, vamos a omitir que el polo va a ser un caso crítico en el imaginario, vamos a considerar solo su parte real y eso sería para los S mayores que cero. ¿Ya? Continuando con la clase, vamos a trabajarla, vamos a buscar la misma transformada, ¿ya? O sea, la misma transformada, pero en este caso la del seno de WT. Bueno, tenemos que hacer el mismo ejercicio, saber que el seno de WT a partir de las fórmulas de Euler se va a escribir como 1 dividido en 2j, ¿ya? Por E elevado a la JWT menos, y aquí está la diferencia con el caso anterior, E elevado a menos JWT. ¿Ya? Con respecto a la fórmula anterior, la del coseno, en este caso vemos dos cambios, que aparece el J, el imaginario que era el denominador, y un cambio de signo acá en el medio. Dado que estamos trabajando con señales causales que necesitamos analizar, le vamos a añadir el apellido UDT a la función. Bueno, si quisiera encontrar la transformada en Laplace de esta señal, basta con que me ponga a calcular su integral. F de S, entonces, igual a la integral de menos infinito a más infinito de 1 dividido en 2j E elevado a JWT menos E elevado a menos JWT UDT por E elevado a la menos ST dt. ¿Ya? Se ve un poco largo, pero vamos por partes. Nosotros sabemos que el UDT se simplifica con el menos infinito, quedándome solamente la integral de 0. ¿Ya? Las constantes las podemos dejar escritas afuera, como sería el 2j, y vamos a empezar a separar las funciones exponenciales. Por un lado nos va a quedar el e elevado a la JWT por e elevado a la menos st menos e elevado a la menos JWT por e elevado a la menos st. Voy a borrar de arriba. Permiso. Por lo que, bueno, mi integral de Laplace me estaría quedando 2j, y aquí la vamos a separar como tal. De 0 a más infinito de e elevado a siempre vamos a dejar s más, s menos algo. S es el valor que nos va a estar quedando primero. ¿Ya? En este caso el s es negativo, así que lo vamos a dejar como un menos afuera. Y vamos a estar dando vuelta al signo del JW. ¿Ya? Al igual que el caso anterior, si se recuerdan, tuve que dar vuelta a todas las partes que quedaban en el exponencial o en el denominador para ajustar las que me quedan en el S adelante, ¿ya? Eso hay que hacerlo desde el principio.
menos la segunda integral de 0 a más infinito de e elevado a, bueno, aquí voy a factorizar por s más jw t. Ya, vamos viendo lo que nos hasta el momento. ¿Qué me falta ahora? Integrar. La primera integral de la primera exponencial me va a quedar tal cual. Y en el denominador, bueno, la derivada de lo que tenemos en el exponente. Menos s menos j. El t se va porque queda derivado, recuerden. Menos lo que me salga de la segunda integral. Menos s más jwt dividido en menos s más jw. Ya. Menos con menos, más este menos que me quedó acá, lo escribiré acá adelante. ¿Y qué me falta? Evaluar desde 0 hasta más infinito. Bueno, evaluamos. Evaluando en infinito un exponente. Si t tiene infinito y todo esto es negativo, todo esto va a tender a 0. Y un número que tenga en su numerador un 0 es 0. Ya, una fracción que tenga en su numerador un 0 es 0. Y pasa lo mismo. T tiene infinito, menos infinito, e elevado a menos infinito tiende a 0, y esta fracción, 0 dividido en algo es 0. ¿Ya? Por lo tanto, la primera parte es más en 0 los dos. Menos. Euler elevado a 0 es 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1 dividido en S más JW. Más. Euler elevado a 0 es 1 dividido en S más JW. Ya. Bueno, ordenando un poco nuestro resultado, nos quedaría 1 dividido en 2j por menos con menos más 1 dividido en s menos jw menos por más menos 1 dividido en s más jw. Ya. Por lo tanto, lo que nos faltaría hacer sería juntar ambas fracciones en una, multiplico cruzado, s más jw menos s menos jw dividido en veamos arriba. S menos S se van. JW menos por menos más, por lo tanto quedaría JW más JW, 2JW. Y abajo, bueno, tenemos una suma por diferencia, nos quedaría el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? El J de acá arriba, el 2J de acá arriba, lo simplifico con el 2J de acá abajo. Por lo tanto, en el numerador solamente me está quedando el valor de W omega, que en ese cuadrado se mantiene, y el JW al cuadrado es menos W cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, menos por menos más, la J desaparece y nos queda el W cuadrado. ¿Ya? De esta forma, muchachos, es como nosotros podemos encontrar la transformada de la variable 0, de la función 0.
Entonces, un f de t igual a seno doble de t tiene su transformada de Laplace en w dividido en s cuadrado más w. ¿Ya? Como ya le he comentado anteriormente, no hay transformada completa hasta que encontramos su región de convergencia. ¿Ya? Este, al igual que el caso anterior, su región de convergencia va a estar en parte dada por el valor que tome versus el W. ¿Ya? Por lo tanto, va a dar imaginario igual que el caso anterior. ¿Ya? Dado que no estamos considerando lo imaginario, solamente decimos que tienen que ser los valores de S mayores que 0. ¿Ya? Por lo tanto, su ROC sería los reales de S mayores que 0. ¿Ya? Hasta ahí ningún problema. Ya. Ya. Bueno. Volviendo al tema, ya, y aquí quiero ser incisivo, volviendo al tema de que una función exponencial está generando un desplazamiento en la frecuencia, es decir, si yo tomo una función, como en el caso de la que hemos trabajado actualmente, un coseno, por ejemplo, coseno de WT, ¿ya? Que nosotros sabemos que tiene su transformada, por lo que acabamos de trabajar, en S dividido en S cuadrado más W cuadrado, ¿ya? Lo que acabamos de trabajar. Si a este mismo coseno WT yo lo multiplico por, dividiendo el ejemplo en la diapo 15, por e elevado a la at. ¿Ya? Este e elevado a at me va a estar generando un desplazamiento, ¿ya? Un desplazamiento en la variable s. ¿Ya? ¿Cómo es este desplazamiento? Bueno, devolvamos un segundo. Devolvemos un segundo a la diapo 11, donde yo les decía que la transformada de e elevado a menos at me generaba un desplazamiento a unidades, ¿ya? Por lo tanto, al momento de que del ejemplo, cuando le calculamos la transformada de Laplace a exponencial de menos e a t, nosotros nos dimos cuenta que esta transformada era la 1 dividida en s, pero el s, ya, el valor que antes era un s solo, me lo desplaza a unidades hacia el lado, hacia la izquierda en este caso, ya mantiene el signo del exponente. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿ya? ¿Qué creen que pasaría si yo tengo una variable coseno WT y le multiplico el e elevado a, bueno, vamos a ponerle a t en este caso, ¿ya? E elevado a t. ¿Qué pasaría? Bueno, dado que yo ya sé cuál es la transformada de coseno, yo sé que mi transformada de coseno es s dividido en s cuadrado más w, basta con que yo diga, basta con que yo diga, yo conozco mi transformada del coseno, ya sé cómo es, sé cómo trabaja, ya calculé ese integral y también conozco que, a través de lo que hemos calculado, que el exponencial de at en el tiempo, en Laplace me está generando un desplazamiento en frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, este valor de acá, que estoy multiplicando, me está diciendo que mi variable s ya no va a valer s, sino que ahora va a valer s más a. ¿Ya? Está bien.
que el slider está en lo mismo que estoy explicando. Exactamente, ¿ya? Entonces, basta con que yo ahora la palabra que tengo, donde tengo S, los desplace en unidades según lo que me está indicando la exponencial multiplicada acá. ¿Ya? Por lo tanto, de esta forma es una forma bastante útil de trabajar, porque las señales que están multiplicadas por exponenciales aparecen siempre, siempre. Entonces basta con que, bueno, nosotros identifiquemos, digamos, me están multiplicando en exponencial en el tiempo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la voy a trabajar como si no tuviera la exponencial, la voy a trabajar solamente como un coseno en este caso. Dado que ya sé cómo funciona la transformada del coseno, escribo, pero con mi consideración de que mi variable s ahora va a valer s más a. Y que yo cuando encuentre mi transformada, el paso siguiente que tengo que hacer sería reemplazar mis valores de s por s más a. ¿Ya? Este es el caso del coseno. ¿Ya? En el caso del seno, que es bastante similar. ¿Ya? El caso del seno de WT es bastante similar, es lo mismo, de hecho, ya que ¿ya? ¿Ya? Porque nosotros ya sabemos la transformada del seno, ¿ya? Y si nos piden ahora, nos dicen, ¿sabes qué? Ya no estamos la transformada del seno, ahora quiero calcular la transformada del seno por AT. Y ahí uno diga, ¿tendré que hacer la integral de nuevo? ¿Tendré que hacer todo el procedimiento realmente? ¿Tendré que trabajar con la vaca para hacer esa integral? Bueno, no. La respuesta es no se hace. ¿Ya? ¿Por qué no se hace? Porque nosotros sabemos que, bueno, que este exponencial que se está multiplicando acá, no lo voy a considerar. Voy a considerar solamente la transformada del seno, que en este caso era w dividido por s cuadrado más w cuadrado. Y voy a hacer una consideración. ¿Cuál va a ser mi consideración? Que los valores de s ya no van a valer s, sino que ahora van a valer s más a. A partir de este desplazamiento, el desplazamiento es que me esté generando este exponencial en el tiempo, o sea, en frecuencia. Una multiplicación por una exponencial de esta forma en el tiempo, en frecuencia me está generando un desplazamiento. ¿Ya? Bueno, una fea derrota, muchachos. Me equivoqué en un signo. Si estoy multiplicando por un valor que es positivo, me va a estar generando el efecto totalmente contrario. ¿Ya? Ojo ahí, revisar la slider, yo me lo transcribí mal aquí, pero deriva de los cálculos que habíamos hecho anteriormente, los cuales están correctos. ¿Ya? Por lo tanto, solamente cambié este signo. ¿Ya? Si yo estoy multiplicando por una exponencial positiva, me va a estar generando un desplazamiento en frecuencia negativo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también lo mismo. Multiplico por una exponencial positiva, me genera un desplazamiento contrario en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Corrigiendo sobre la misma y hacer las correcciones. ¿Ya? De esta forma, un f de t igual a seno de wt por exponencial de at positivo en el dominio de la frecuencia, pero en el dominio de la frecuencia pasaría a ser un w dividido en s menos a cuadrado más w cuadrado.
y para que no tengan dudas, en el caso anterior, que fuera f de t coseno de wt por e elevado a t, ¿ya? Su transformada al dominio de la frecuencia sería w dividido en s, perdón, sería s menos a al cuadrado más w cuadrado. Ya. Bueno, muchachos, una pequeña fe de ratas, ya, si está elevado a e elevado a t, en este caso positivo, genera un desplazamiento hacia el otro lado. Lo mismo acá. Positivo acá, genera un desplazamiento negativo al otro lado. Ya. Bueno, hasta el momento hemos hecho cálculos de distintas transformadas para distintas señales. Digo, en el caso de algunas que nos van a interesar más, como son el t, de una señal t, perdón, de una señal coseno, de una señal seno-coseno, Euler, exponencial, las cuales van a ser transformadas que vamos a estar trabajando bastante. Ya son señales que aparecen con bastante cotidianidad dentro de los ejercicios. Ya. Bueno, continuando con la materia que tenemos que pasar antes de finalizar la clase, ya quiero hablar de algunas propiedades que vamos a estar trabajando o que están siempre ahí presentes en lo que es el trabajo con Laplace, ¿ya? ¿Y por qué hablo que están ahí presentes? Porque nosotros, para definir todo lo que estamos trabajando, y como punto de partida, nosotros definimos que los sistemas que vamos a trabajar son sistemas lineales invariantes en el tiempo, sistema LTI, ¿ya? Que fue lo primero que definimos, ¿ya? De ahí donde nacen estos sistemas que se modelan en el tiempo, cambian el tiempo, tienen perturbación en el tiempo, etcétera, 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 ¿ya? En su inicio definimos que estos sistemas tenían que cumplir con las propiedades de linealidad e invariancia del tiempo, ¿ya? Y esto en la práctica, por lo menos en lo que es Laplace, en lo que es el trabajo con integrales o con estas derivadas que estamos trabajando, son que nosotros podemos ingresar constantes, sacar constantes de las integrales, separar integrales para trabajarlas por separado, etcétera, 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 ¿ya? Estas propiedades, estas cosas que hacemos básicamente como nada, por así decirlo, son propiedades que están definidas, ¿ya? Y que los invito a revisar en la del slider 16, 17 y 18, ¿ya? En particular cuando hablamos de las propiedades de linealidad, que son las que nos permiten separar, ingresar y sacar constantes de las integrales, ¿ya? Las propiedades de desplazamiento en el tiempo, y aquí es donde vuelvo a hacer hincapié en lo que me está generando la exponencial. Por favor, si lo revisan en la slide del número 17, si ven que cuando hay un desplazamiento ya en t unidades, es decir, yo quiero tomar mi función y decir, ¿saben qué? Mi función no va a empezar acá, va a empezar t unidades hacia en otro momento, 10 segundos después, por así decirlo, o cualquier otra unidad después o antes. Este desplazamiento que yo estoy hablando del tiempo, o este desplazamiento que se está generando, como en el caso contrario, ¿ya? Cuando yo decía que si había una multiplicación por la exponencial en el tiempo, generaba un desplazamiento en la frecuencia, bueno, pasa el fenómeno contrario. Si yo tengo un desplazamiento en frecuencia, perdón, un desplazamiento en el tiempo, me va a estar generando una exponencial en frecuencia, ¿ya? No es difícil y lo vamos a ir puliendo con la práctica, pero el desplazamiento en el tiempo, time shifting que se llama, el shift, se da y está siempre presente, ¿ya? Las propiedades de escalamiento hacen referencia a que nosotros podemos ingresar o sacar constantes dentro de las transformadas de Laplace. Esto porque la transformada de Laplace, recordemos, una integral en la cual nosotros podemos ingresar o sacar constantes, ¿ya? Y bueno, aquí llegó una parte que ya es importante, ¿ya? No es una propiedad como tal, sino que es una resolución de una integral. No voy a hacer el cálculo de la integral, ¿ya? Porque no es el caso del ramo, pero básicamente estoy haciendo referencia a que si tengo una convolución, ¿ya? Y esto sí es importante, una convolución entre mi respuesta al escalón unitario del sistema versus la entrada, ¿ya? Al pasar esto a la frecuencia, es decir, al aplicarle Laplace para llevarlo al dominio de S,
esta convolución, este cálculo en Gauss que nosotros estuvimos haciendo para la PEP 1, va a pasar sencillamente a ser una multiplicación. ¿Ya? Una multiplicación directa. Y esto trae varias ventajas para lo que vamos a estar trabajando más adelante. ¿Por qué? Porque este HDT, que ahora pasa a ser HDS en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Al despejarlo de esta ecuación, nos va a permitir definir nuestro sistema o caracterizarlo como una función de transferencia, ¿ya? Y aquí es donde nace el concepto de función de transferencia, es decir, de cuando nosotros transformamos una función que está en el tiempo al dominio de la frecuencia, somos capaces de despejar la entrada versus la salida y obtener cómo va a cambiar, ¿ya? Pero este cambio nosotros es necesario definirlo en la frecuencia. ¿Ya? De ahí viene uno de los hechos más importantes de que utilizar la transformada Laplace para sistemas en el dominio del tiempo nos va a permitir caracterizar mediante una función de transferencia cualquier sistema. ¿Ya? Esto lo vamos a estar trabajando más adelante. Espero que la semana siguiente, lo subsiguiente, ya estemos trabajando y aplicando y encontrando funciones de transferencia para distintos sistemas. ¿Ya? Bueno, yo les explicaba cuando estuvimos trabajando t por exponencial de algo, coseno por exponencial de algo, seno por exponencial de algo, que esta función exponencial a la que yo estoy multiplicando cada una de mis funciones me va generando un desplazamiento ya en la frecuencia para mi resultado. ¿Ya? Esto es lo que le explicaba, que el valor de s pasa a ser un s más a, un s menos a, si es que estuviera multiplicando por una exponencial elevado a. ¿Ya? Revisarlo en la diapo 20. Ya aquí en la diapo 20 está el justificativo teórico, pero básicamente es lo que nosotros ya habíamos estado trabajando anteriormente. Ya. Otra característica que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Es que yo puedo multiplicar por una función t, por una función t elevado a n, t elevado a 2n, 3n, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, el estar transformando funciones de repente que son similares, pero que van a cambiar, como en el caso de este polinomio, t elevado a 1, t elevado a 2, t elevado a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo quiera transformar, ¿ya? Estos t elevado a n algo van a pasar a transformarse como, van a empezar a aparecer como derivadas de funciones, ¿ya? No me interesa mucho, chicos, en este momento que nos metamos al cálculo de integrales, de propiedades muy específicas, porque lo vamos a empezar a trabajar por tabla, ¿ya? Lo que me interesa es que sepan que la transformada de Laplace es una integral, ¿ya? Es una integral que multiplica nuestra función que queremos transformar por una exponencial a la menos st, donde s es una variable compleja, y que a partir de las transformadas nosotros podemos llegar a armar una especie de tabla o papeo, ¿ya? En la cual vamos a definir todas nuestras transformadas y cuando las queramos utilizar, bueno, vamos básicamente, agarramos la tabla, miramos cuál queremos transformar, vemos su transformada y la trabajamos. Ya no hay mucho que decir ahí. Bueno, de esta manera llegamos al final de la clase y les dejo en la diapo número 22 una serie de ejercicios para que ustedes lo trabajen, lo estén revisando, en lo posible hagan cada uno de ellos, ya, porque son bastante útiles. Y algunos los pueden trabajar directamente, si ya entendieron cómo funciona el concepto, lo pueden trabajar directamente con las tablas o con las transformadas que hemos hecho, que hemos logrado hasta el momento. Y si por ahí se pierden, no encuentran alguna transformada, alguna medida rara, ya, que digan, ¿saben qué? No sé cómo aplicarla, la pueden trabajar con la integral, ¿ya? Chicos, decirle también, no hay un solo método para encontrar la transformada de Laplace de una función. O sea, el método es encontrar, aplicar la integral, ¿ya? Pero, como les digo, si yo sé que estoy multiplicando t o coseno, ya, coseno por e elevado a t, yo ya sé que ese at me está generando un desplazamiento en frecuencia para mi función coseno, ¿ya? Entonces, basta con que solo transforme coseno, por ejemplo, ¿ya? También de la misma forma es válido calcular la integral para todo lo que yo estoy preguntando, sin saber que la exponencial me genera un desplazamiento. ¿A qué me refiero? Que si yo conozco ciertos trucos para calcular más rápidamente la transformada, son válidos aplicarlos, ¿ya?
Hay transformadas, vamos a estar trabajando por tabla, hay propiedades de la tabla que son bastante similares. Si yo aplico, no sé, la propiedad 5 y la 15, voy a llegar al mismo resultado. Perfecto, no hay problema, no hay un solo camino. ¿Ya? Todas las transformadas van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? Bueno, dicho esto, les planteo hacer el ejercicio de la diapo número 22 para que los trabajen, lo estén mirando y cualquier duda o consulta me pueden escribir, me pueden hablar, me pueden mandar un correo, no hay problema, yo estaré atento para responderle cualquier una de las consultas. ¿Ya? Bueno, esa ha sido la clase de esta semana, les deseo lo mejor, que estén muy bien, trabajen harto, mucho estudio, así que eso, chao.